Muy buenas a todos. Espero estés estupendamente. Mi nombre es David Gascón. Sé bienvenido a Somos Energía, tu canal de física y química. Gracias por estar ahí y apoyar estos vídeos, con el único fin que otros puedan verlo y usarlo. Y por qué no, tener una manera más de entender el maravilloso mundo de la física y química. En la clase de hoy vamos a ver gráfica de los cambios de estado. Es una clase muy importante de cara a hacer los ejercicios, porque hay que enterarse muy bien de lo que sucede en los cambios de estado y cómo se interpretan esas gráficas. También hay que hacer caso a cómo se construyen, porque en los ejercicios nos van a pedir muchísimas cosas en lo referente a eso. Es importantísimo saber interpretar desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular los cambios de estado. Y para eso está esta clase, para prepararnos de cara a los ejercicios a hacer unos buenos ejercicios si estamos muy pendientes de lo que voy a decir en la clase de hoy. Así que muchísimo ánimo y vamos a empezar con las gráficas de cambios de estado. Antes de empezar con una gráfica necesitamos una tabla de valores. Una tabla de valores que nos expresen directamente la relación que hay entre el tiempo empleado y la temperatura que tiene nuestro experimento. Tenemos que considerar un dispositivo tal que así. Como podéis ver, un recipiente en el que yo puedo calentar, dar calor o dar frío a este recipiente y aumentar o disminuir la temperatura del recipiente. Por lo tanto, cuando yo aumento, o sea, doy calor, lo que me va a suceder es que voy a aumentar la temperatura en grados centígrados. Y ahí voy a tener en cuenta un tiempo empleado para producir los distintos cambios de estado en, por ejemplo, agua, porque yo lo que estoy haciendo es un experimento con agua, ya que los cambios de estado van a estar en 0 grados y en 100 grados centígrados. Pero esto poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Pero yo quiero que os fijéis muy bien en que vamos a tener siempre pues, una tabla de valores debido a una experimentación en el que vamos a ir anotando el tiempo empleado y el calor suministrado y vamos a ir viendo la temperatura, que no es ni más ni menos que una medida de la energía de movimiento, una medida de la energía de movimiento de las partículas que hay dentro del recipiente cerrado al cual yo estoy suministrando calor. Es decir, voy a medir la temperatura con un termómetro clásico, como podéis ver aquí, y lo que he obtenido pues, son estos datos. Es decir, que al minuto 1 yo tenía menos 10 grados centígrados el agua. Al minuto 0, es decir, en el momento en el que origino la experiencia, yo tenía menos 20 y evidentemente tengo el estado sólido. Luego me he dado cuenta de que al pasar unos minutos me he dado cuenta de que la temperatura no variaba. No variaba. Entonces, eso de no variar es que se está produciendo el cambio de estado. Y ahora lo vamos a ver también representado en la gráfica, ¿vale? También representado en la gráfica. Así que tranquilo. Y ahora, ¿qué pasa? Pues una vez pasa un tiempo, me doy cuenta de que el agua está líquida a 10 grados centígrados y a 80 grados centígrados. Y luego también me sucede en el cambio de estado del líquido a gas, que sucede que hay un aumento del calor, pero no hay aumento de temperatura. Y a esto le vamos a dar también explicación desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular en esta clase. Y ya directamente, pues cuando ya pasaron los 14 minutos, 15 minutos, pues me doy cuenta de que tenía 110 grados y 120 grados, que a esta temperatura sabemos que el agua es gaseosa. Entonces, lo que tenemos que poner ahora es la gráfica más o menos que puede corresponder a los cambios de estado de un calentamiento, porque esto es un calentamiento, ya que en el minuto 0 eran bajo cero y en el minuto 15 ya estábamos a 120 grados centígrados. Y recuerden que siempre vamos a tener un recipiente en el que yo estoy suministrando calor y la temperatura me va aumentando. No olviden nunca este detalle, ¿ok? Pues aquí tenemos una gráfica típica de los cambios de estado de cualquier sustancia. Una gráfica típica en la que, como podemos ver, cuando tenemos temperaturas bajas,
Pues tenemos el estado sólido, se produce un cambio de estado en el que la temperatura se mantiene constante, como podéis ver aquí. Esto se puede aplicar, esta gráfica se puede aplicar perfectamente al punto de fusión del agua, que son los 0 grados centígrados, ¿vale? Luego sube de nuevo en estado líquido porque yo con respecto a va aumentando el tiempo le voy suministrando calor, le suministro calor para que esto tome un estado u otro, ¿vale? Entonces le voy pasando al estado líquido y luego al estado líquido gaseoso, que es la ebullición, es decir, el cambio de estado, que en el caso del agua está a 100 grados centígrados y se mantiene constante esta temperatura con respecto al tiempo que pasa. Como podéis ver en el agua, pues en la experimentación de 2 minutos a 5 minutos el estado se ha mantenido y de 10 a 14 minutos también el estado se nos ha mantenido. Y luego ha seguido subiendo, como podéis ver, 110 y 120. Es decir, esta es la gráfica típica de un cambio de estado que representa en el eje de ordenada la temperatura y en el eje de abscisa o X el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, las gráficas de cambio de estado van a ser temperatura, tiempo, ¿vale? No olvides cualquier duda que tengas, apuntarla en tu libreta y preguntármela en clase. No olvides, es decir, repite esto todas las veces que haga falta y escucha bien atentamente todo lo que te estoy diciendo, porque aunque parezca que no, voy un poquito rápido y sé que estamos en segundo, pero tenemos que ir aprendiendo muy bien estos conceptos. Entonces, vamos a repetir la temperatura de calentamiento, ¿vale? Que he tenido aquí en el experimento, en los datos experimentales del cambio de estado del agua, me aporta que el estado sólido se encuentra en los 2 primeros minutos, es decir, por debajo de cero. Sabéis que el agua es sólida y llega un momento en que hay un tiempo en el que la temperatura no varía, se queda exactamente en cero en el caso del agua. Según si nosotros tenemos aquí otro compuesto, sería otra temperatura. Evidentemente, el punto de fusión es una propiedad característica de la materia, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso más conocido es el caso del agua, ¿no? Entonces, por eso siempre se pone. Pues entonces, este tramo BC, este segmento BC, nos tiene mucho que decir desde un punto de vista de la teoría cinética molecular, al igual que el tramo de la ebullición. Es decir, un tramo en el punto de ebullición en el que la temperatura permanece constante y durante un tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder con esos estados, con esos cambios? Pues ahora mismo vamos a ver todo esto desde un punto de vista de la teoría cinético molecular. Desde un punto de vista de la teoría cinético molecular, les recuerdo que en el estado sólido las partículas tenían fuertes uniones, pero también decíamos, recordáis, de que las partículas en su mismo sitio vibraban continuamente, según la teoría cinético molecular. Pues bien, cuando yo aumento el calor del agua, por ejemplo, o de cualquier sustancia en el sólido, ese calor comunicado se utiliza para aumentar la cinética, estado de movimiento de las partículas. ¿Qué quiere decir? Que aumenta esas vibraciones que tiene el estado sólido, aumenta, ¿vale? Por lo tanto, esto origina que la temperatura aumente. Como podéis ver, la temperatura, conforme aumenta el tiempo y yo suministro calor, la temperatura está aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta un cambio de estado que ahora los vamos a ver uno a uno, ¿vale? Pero bueno, a mí me interesa también que veamos también este tramo, que sucede según la teoría cinético molecular, según los líquidos. Como acordáis, por los líquidos teníamos perfectamente libres movimientos, pero tomaban la forma del recipiente que los contenía. Es decir, estaban en movimiento, podían producirse movimientos laterales, pero no tenían la libertad que un gas o la rigidez de un sólido, ¿vale? Para eso se llama estado líquido. Y estamos justo aquí. Aumento el calor y lo que va a hacer es aumentar la temperatura. ¿Y en qué se traduce ese aumento de calor? Pues que es comunicado, se utiliza
para aumentar la cinética del estado del movimiento de las partículas. ¿Qué va a hacer? Pues que se van a poner, según su estado, pero más nerviosas las partículas del líquido. Por lo tanto, esto va a originar, al aumentar esa cinética, ese movimiento de las partículas, va a originar que la temperatura aumente. Está claro, ¿no? Vamos, clarísimo. Lo siguiente es el estado gaseoso. Ahí tenéis el estado gaseoso. Ahí está en estado gaseoso en este recipiente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si yo suministro calor en este estado gaseoso, lo que van a hacer es las moléculas moverse con más velocidad y van a chocar más. Como chocan más y chocan con más velocidad, se va a traducir también en el caso de que la temperatura va a aumentar. Va a aumentar, como podéis ver, el tramo gaseoso, la temperatura aumenta conforme aumento el tiempo en el que estoy suministrando calor. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver detenidamente, y no se os debe de olvidar, vamos a ver detenidamente qué sucede en los cambios de estado. Y esto lo vais a tener que apuntar muy bien en vuestra libreta y aprenderlo muy bien. Así que muy atentos. A la pregunta que nos van a hacer sí o sí de qué sucede en el cambio de estado de sólido a líquido según la teoría cinético-molecular, la respuesta es la siguiente. Todo el calor suministrado se utiliza para vencer las fuerzas de unión de las partículas del sólido, dando paso a la fuerza entre las partículas en estado líquido. Es decir, ya según el vídeo anterior, ya sabemos de qué naturaleza son estas fuerzas, que son fuerzas fuertes en el sólido y en el líquido son fuertes, pero no lo son tanto, ya que permiten libre movimiento entre las distintas partículas. Entonces, ¿qué sucede en el cambio de estado para que la temperatura permanezca constante? La respuesta es esta, que todo el calor comunicado se utiliza para vencer las fuerzas de unión que hay en el sólido, para dar paso a las fuerzas de unión del líquido. Esa es la respuesta que nos van a preguntar un montón de veces en los ejercicios. Así que, por favor, anotadla muy bien y si no entendéis algo, me lo comunicáis. ¿Cómo se interpreta ahora el cambio de estado de líquido a gas? De líquido a gas de la misma manera, pero respondiendo de esta manera. ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista cinético molecular el cambio de estado de ebullición en el caso de cualquier sustancia? Pues dices que todo el calor comunicado se utiliza para vencer la fuerza de unión de las partículas del líquido. Claro, la fuerza de unión que tenemos aquí necesitamos romperla para que las partículas o moléculas estén con libre movimiento, ¿vale? Entonces, dando paso evidentemente al libre movimiento de las partículas de estado gaseoso. Dice, mientras que la temperatura evidentemente va a permanecer constante porque esta energía en forma de calor se va a destinar a vencer esas fuerzas de unión. ¿Ha quedado claro lo que sucede y el por qué la temperatura permanece constante? Evidentemente para romper la fuerza del sólido en este caso y romper la fuerza del líquido en este caso, es decir, la del sólido en la fusión y la del líquido en la ebullición, ¿vale? Porque este es el punto de ebullición y el punto de fusión. Recordad que estas propiedades de la materia son específicas de la materia. Cada materia va a tener un punto de fusión y un punto de ebullición, por lo tanto las gráficas pueden ser variadas, pero la forma del calentamiento es la misma. Vamos a ver qué sería si en vez de calentar, enfriamos. Aquí podéis ver una gráfica en la que tenemos los distintos estados, los distintos cambios de estado, pero partiendo de una temperatura elevada y bajamos la temperatura y al bajar la temperatura
De nuevo vuelve a suceder lo mismo, pero en este caso es la condensación lo que se está produciendo y aquí la solidificación, ¿vale? Entonces pasamos de estado gaseoso, enfriamos, ya no es calor suministrado, sino que le retiramos ese calor y empezamos a enfriar lo que es nuestro recipiente. Por lo tanto, ese vapor va a pasar a una condensación, que es un cambio de estado de gas a líquido, ¿vale? Porque estamos bajando, reduciendo la temperatura. Y como pueden ver, en el caso del líquido, cómo se va a interpretar desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular estos tramos rojos, de tal manera que tengamos un calor retirado, que se utilizará ese retiro de calor para disminuir la cinética. En vez de aumentar, como en el caso anterior, se disminuye el estado de movimiento. Pasamos de un estado muy fuerte a un estado líquido. ¿De acuerdo? Un poquito ya de nuevo se vuelven a retomar las fuerzas de atracción entre las distintas partículas. Esto evidentemente va a originar que la temperatura pues disminuya. Fíjense en los tramos rojos, como con respecto aumentamos el tiempo, nosotros lo que estamos haciendo es disminuir la temperatura en los tramos rojos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo disminuye, ¿vale? La pendiente de esta recta es negativa. En este punto os tengo que comentar que mi experimentación en este caso sería justo al revés, es decir, el tiempo sería invertido prácticamente, invertido. Es decir, que aquí estaría el 0 y aquí estaría el 15. De esta manera tendríamos, en vez de un calentamiento, tendríamos un enfriamiento. Por lo tanto, voy a retirar esta tabla para explicaros los cambios de estado en enfriamiento. De esta manera tenemos de gas a líquido y a sólido y vamos a explicar este tramo y este tramo. Nos centramos en este tramo. Pues ¿cómo se explica eso desde un punto de vista de teoría cinético molecular? Pues directamente decimos que el calor retirado, el calor que se retira en este tiempo, se utiliza para restablecer las fuerzas de unión de las partículas del líquido. Claro, pasamos de gas, que son partículas completamente libres, a líquido con partículas libres, pero con una fuerza de unión más fuertes que el gas, que están completamente libres. Y la temperatura para restablecer esta fuerza tiene que permanecer constante, ya que ese calor, ese enfriamiento está provocando esta unión de nuevo. Y se necesita, por eso, por así decirlo, esa parte de energía que hace que las fuerzas que las partículas vuelvan a unirse por enfriamiento. Y ahora, ¿qué sucede cuando pasamos del líquido al sólido? Pues se explica de la misma manera, que el calor retirado se utiliza para restablecer la fuerza de unión de las partículas del sólido, mientras que permanece constante la temperatura. En resumen, siempre que estemos enfriando, evidentemente va a bajar la temperatura. También lo podemos decir que retiramos calor. Enfriar es lo mismo que retirar calor. Y aquí, en los cambios de estado, lo explicamos de esta manera, ¿vale? Y cuando estamos retirando calor, pues las moléculas pierden su energía, por así decirlo, su energía cinética. Es decir, se mueven como más torpes. Para que nos enteremos bien de todo esto, vamos a ver el siguiente vídeo de la aplicación de la Universidad de Colorado. Para lo que tendrás que ver el vídeo 0071 que dejo en esta misma lista. Bueno, espero que os vaya súper bien y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha salud para toda la familia.